Ok. Una vez que yo tengo cada una de esas incertidumbres, cada uno de esos componentes calculados por separados, yo lo que tengo que hacer para dar la incertidumbre total de todo ese cálculo que yo estoy realizando es combinar las incertidumbres. Y para esto es importante recordarnos que hay dos tipos de incertidumbre, la que es relativa y la que es absoluta. La relativa, recordémonos que va a ser la incertidumbre entre el valor, ¿ok? Y la incertidumbre estándar combinada se conoce como mu y generalmente se le agrega una c como subíndice. Entonces recordémonos que para sumas y restas yo voy a usar las incertidumbres absolutas y para productos y cocientes yo voy a usar las relativas. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Que en cualquier cálculo que yo tenga sumas, la incertidumbre combinada va a estar asociada a las contribuciones que haga cada una de estos datos, ¿verdad? Pero yo voy a utilizar las desviaciones estándar absolutas. Mientras que si tengo cálculos que involucran productos y cocientes, yo voy a utilizar las relativas. Entonces, debemos recordarnos que para estos cálculos de la combinada, yo debo aplicar las reglas que ya vimos, que están asociadas a cada operación involucrada. Todos los componentes que vimos en el paso 4, ¿verdad? Que era la parte de reducción, yo los voy a combinar y entonces voy a obtener esta incertidumbre estándar combinada. Ahora, cuando yo tengo en el cálculo que estoy realizando combinación de operaciones, tanto suma, restas, productos y cocientes, esto se debe hacer por etapas. Entonces, primero se hace la parte de las sumas y las restas y posteriormente se resuelven las multiplicaciones y divisiones. Veamos un ejemplo. Volviendo al caso de las balanzas, recordémonos, más bien planteemos este ejemplo, donde yo tengo que calcular la incertidumbre asociada a una balanza analítica, ¿verdad? Entonces, las balanzas a veces o generalmente tienen varios componentes que aportan a la incertidumbre. En este ejemplo estamos considerando dos, la tolerancia y la repetibilidad. La tolerancia asociada a este dato, ¿verdad? Es una incertidumbre de tipo B, mientras que la repetibilidad es una incertidumbre de tipo A. Esta repetibilidad se obtiene de medir varias réplicas y obtener una desviación estándar de esas réplicas. Entonces, esta no tenemos que aplicarle ningún proceso de reducción, mientras que a esta sí. Okay. Entonces, cada componente se debe estandarizar antes de combinarlo. Entonces, esta parte, esta incertidumbre B de la tolerancia, sí tenemos que aplicarle un proceso de estandarización para poder combinar las diferentes contribuciones del instrumento. Entonces, veámoslo así. Vamos a asumir, hay dos formas de medir la masa. De forma directa, donde yo coloco el objeto en la balanza y lo mido de forma directa, hago una única medición. O también se puede hacer por diferencia. ¿Qué es pesar por diferencia? Bueno, cuando yo coloco, por ejemplo, un papelito encerado, ¿verdad? Que son específicos, se utilizan en los procesos de medición de masa, pongo el papelito, coloco ahí el reactivo que voy a pesar y posteriormente ese reactivo lo agrego, por ejemplo, en un beaker y luego vuelvo a pesar el papelito porque puede ser que queden partículas de mi reactivo en el papelito. Entonces, lo que hago es que hago una resta, ¿verdad? De esas dos masas y es lo que se conoce como una medida de masa por diferencia. Entonces, como yo estoy haciendo dos mediciones de masa, yo debo tomar en cuenta que estoy midiendo dos masas, ¿verdad? El cálculo asociado a eso es que yo tengo dos cálculos de masa. Entonces, el cálculo total de la incertidumbre
de esta medida de masa que yo estoy realizando, tengo que tomar en cuenta esas dos mediciones que estoy haciendo. Por eso es que aquí se multiplica por 2. Entonces, eso es importante. Ahora, ¿qué sucede? Entonces, la repetibilidad ya es una incertidumbre estándar. Yo no tengo que estandarizarla. Entonces, por eso es que este dato que está acá, yo lo leo al cuadrado. Nada más, no lo estoy dividiendo entre nada. Mientras que la tolerancia, sí. Entonces, en este caso, vamos a asumir que esta sigue una distribución triangular, perdón, rectangular. Y por eso es que se divide entre raíz de 3. ¿No? Veamos otro ejemplo. Veamos equipo volumétrico. ¿Verdad? El equipo volumétrico, en este caso, que es de tipo A. Entonces, igual aquí la tolerancia es una incertidumbre de tipo E, la repetibilidad es una incertidumbre de tipo A. Y hay algunos datos que se utilizan que contribuyen a la incertidumbre de los equipos volumétricos. Uno es la temperatura. ¿Por qué? Porque hay cierta expansión del vidrio a la hora de estar en diferentes condiciones ambientales. Entonces, eso también le aporta cierta incertidumbre a la medición de volumen, por eso se toma en cuenta. Y en equipos como la bureta, también hay algo que se conoce como el punto final. Es decir, cuando uno detecta un punto final en una valoración, hay cierta incertidumbre, ¿verdad? De esa medición que yo estoy realizando, porque uno no, todos tenemos eh, de cierta forma el ojo calibrado de diferente manera. Por eso es que también se contempla un rubro para este punto final. Pero vamos a ver el ejemplo del balón. Entonces, vamos a determinar esos tres componentes para el balón. Igual la tolerancia que tenemos aquí, vamos a asumir que sigue una distribución triangular. Entonces yo divido entre raíz de 6. La repetibilidad, como dijimos, no, yo no requiero estandarizarla. Ya es una desviación estándar. Y la temperatura, vamos a asumir en este caso que sigue una distribución normal, ¿verdad? Que tiene un porcentaje de probabilidad del 95%. Entonces dividimos entre 1,96. ¿De dónde vienen todos estos datos? Bueno, este punto 0,21 es este que teníamos acá, ¿verdad? Nada más dividido entre 1000. Este 25, vamos a asumir que medimos un volumen de 25. Y este 2 es ese cambio que podemos asumir, ¿verdad? Que cambia en 2 grados mientras estamos haciendo esta medición de volumen, que la temperatura del ambiente cambia en 2 grados. ¿Ok? Una vez que yo tengo todos estos datos, punto 12, punto 05 y punto 21, vean que está aquí, punto 05 y punto 21, entonces ya puedo calcular la incertidumbre combinada, ¿verdad? Que vamos a asumir que para los instrumentos esto se considera como si se sumara, ¿verdad? Entonces por eso es que se pone así como incertidumbres absolutas. Ok, una vez que yo ya tengo esa incertidumbre combinada, calculada, entonces yo puedo determinar lo que se conoce como la incertidumbre expandida, que es la que se da asociada al resultado ya final. Esta incertidumbre expandida se calcula multiplicando la incertidumbre combinada por un factor K. Y este factor K, ¿verdad? Va a depender del nivel de confianza que yo tenga. ¿Ok? Entonces recordémonos que esos niveles de confianza venían de aquel valor Z, ¿verdad? Aquella tabla de valores Z. ¿Ok? En este curso siempre vamos a utilizar un factor de cobertura de 2 a menos que nos indiquen lo contrario, ¿verdad? Esto es como lo más normal, reportar los valores con un nivel de confianza del 95%, aunque dependiendo de lo que uno esté haciendo, eso podría variar. Ok, entonces, volviéndonos al ejemplo del inicio-inicio, ¿qué utilizaría yo? Una balanza granataria o una balanza analítica para determinar,
¿verdad? La masa de la harina con la que yo voy a hacer esas galletas en ese nuevo método que estoy eh, eh, planificando, ¿verdad? Desarrollando. Bueno, una de las cosas que tengo que tomar en cuenta para saber cuál instrumento de medición utilizar es esa incertidumbre asociada por ejemplo, a la medición de masa o al instrumento. ¿Por qué? Porque dependiendo de qué es, con cuánta exactitud yo requiera ese valor de masa que estoy midiendo, así va a ser el instrumento que yo debería utilizar. ¿Ok? Entonces, imaginémonos que ese dato de masa yo ocupo medir aproximadamente 1 gramo, ¿verdad? Y así es como se reportan los resultados. Esa masa va a ser entonces 1,0253 más o menos este valor que es mi incertidumbre expandida. Y siempre es importante cuando yo reporto un dato indicar con qué factor de cobertura yo estoy reportando ese dato, ¿verdad? Ya sea que yo diga que es con un factor de cobertura de K igual a 2 o con un 95% de confianza. Aquí terminaríamos de explicar el tema de incertidumbre, de la estimación de la incertidumbre y cómo se reporta un dato, ¿verdad? Después de hacer el cálculo de las incertidumbres. Otra cosa importante es que nosotros, para dar la cantidad de cifras, o sea, para asignar la cantidad de cifras a un resultado, siempre lo vamos a hacer con respecto a la incertidumbre. Entonces, vean que este resultado, esta incertidumbre tiene 4 decimales, 1, 2, 3, 4. Entonces, este dato que yo tengo acá, este resultado, lo voy a reportar con 4 decimales, 1, 2, 3, 4. Entonces, esa es otra nueva forma que estamos aprendiendo de cómo saber el número de cifras correcto de este resultado. Va a ser con respecto a los decimales de la incertidumbre. Esto sería por hoy. Hasta luego.